Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi presentación del trabajo del curso de diseño de bases de datos. Mi nombre es Weimar Castro Yate. Soy oriundo de la ciudad de Duitama, Boyacá, y aquí vivo. Como les venía diciendo, pues soy de Duitama, Boyacá, vivo acá. Soy estudiante de ingeniería de sistemas, vengo de un proceso de homologación, por lo cual no tengo un semestre fijo que pueda decir estoy en tercero, cuarto, quinto, sexto, porque tengo materias de diferentes semestres regados. Y no estoy involucrado con TIC en mi trabajo en este momento. Estoy trabajando en otra área. Y este soy yo. Bien, vamos a empezar a hablar de este tema de la evolución histórica. Voy a empezar por allá, por la época de 1884 hacia 1890. Todo empezó con el tema de un censo en Estados Unidos que demoraron, el censo de 1880 demoraron 8 años para poder resolverlo y pues nada, de ahí surge la pregunta que siempre se ha hecho el ser humano: ¿cómo almacenar y procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente? Entonces, pues eso es lo que le da origen a lo que hoy en día conocemos como bases de datos. Después de que este censo de Estados Unidos se demoró 8 años en resolverse, el ingeniero Herman Hollerith ideó una solución que revolucionó muchísimo el tema, y era codificar los datos de las personas en tarjetas perforadas y leerlas con una máquina que él mismo había inventado, completando circuitos eléctricos a través de los agujeros. El resultado pues fue muy revolucionario y asombroso, porque después en 1890 se hizo nuevamente un censo, y con la ayuda de esta máquina se procesó en tan solo 3 años. Hollerith, el ingeniero Hollerith fundó en 1896 la Tabulating Machine Company, la TMC, que en 1924 se convertiría en lo que hoy conocemos como la IBM. Bueno, el tema de las tarjetas perforadas, pues era el tema de que la información tenía que ser muy secuencial, tenía que seguirse de un lado para el otro. Ya en 1950 aparece todo el tema de las cintas magnéticas, pensando en todo el tema de las empresas, como el ejemplo de las nóminas, de los aumentos salariales, de los cambios de cargos, los cambios de sueldos, en fin, y se tenía que ser de esta manera, con estas herramientas que se utilizaban hasta el momento. Las consultas eran secuenciales y ordenadas. Si usted necesitaba el último dato, tenía que recorrer absolutamente todo. Ya en los 60, con la popularización de los ordenadores, de las computadoras, apareció el tema de los discos, y ya con el tema de los discos, pues obviamente ya era mucho más fácil manejar la información. Ya se podía encontrar información sin importar el lugar donde estuviera, y pues obviamente ya el tema de la información es mucho más manejable. Se crea la DBTG, que es una compañía para manejo de bases de datos. De allí nace también una conferencia sobre manejo de sistemas de bases de datos, o sobre sistemas de manejo de bases de datos, y nace en los 60 nace el lenguaje COBOL, que nació como un lenguaje que iba orientado para programación de bases de datos, que obviamente pues no se dio como lo esperaban, ¿cierto? Pero pues igual, ya todo el tema de todo lo que nació para esta época, pues hizo todo el tema del manejo de la información mucho más flexible y pues mucho más manejable para el ser humano. En los 60 ya se toma como la primera generación de la evolución de las bases de datos. Ya para los 70 se tiene en cuenta el tema de la segunda generación de las bases de datos, y aquí llega un personaje que es el ingeniero Code, un científico que se llama Edgar Code, que fue el creador del modelo relacional, que fue el creador de las 12 reglas de Code, que son las que se ayudan a normalizar una base de datos relacional, y pues viene a proponer que se organicen los datos en tablas simples con filas y columnas que se relacionen entre sí mediante llaves. Aparece los primeros DBMS, aparece el DBMS de IBM, que es el System R, a través del cual se crea un lenguaje que se llama el SQL, y Oracle también aparece con su DBMS, ¿listo? Ya para los 80s y 90s, pues el lenguaje SQL empieza a evolucionar y empieza a buscar un estándar, em, y aparece de los prototipos de la IBM, aparece el lenguaje SQL o SQL que conocemos hoy en día. Listo, que es un lenguaje estructurado, que ya es la tercera generación de la evolución de las bases de datos, y ya SQL obtiene su lenguaje, su estándar ISO, su estándar ANSI,
y pues aparece un gigante como lo es Microsoft con el tema de las bases de datos orientadas a objetos y sus productos de Excel y Access que prometen pues obviamente algo nuevo y algo pues revolucionario, ¿listo? Hacia el siglo XXI, ya en el año 2000, vimos todo el tema del Y2K, la explosión del Internet, el triple W apareció a finales de los 90, ya en los años 2000 Internet empieza a apoderarse del mundo y empieza a verse todo el tema de las bases de datos relacionales em, que se empiezan a ver limitadas por los grandes volúmenes de información que se vienen manejando. Ya aparecen las bases de datos no SQL, aparecen las bases de datos Graph, hasta llegar a hoy día que entonces ya empezamos a hablar de bases de datos relacionales y pues ya vemos que las bases de datos relacionales ya empiezan a estar muy, muy, muy limitadas. Y pues ya empezamos a hablar de todo el tema de la nube, de todo el tema del cloud y pues todo el tema de ya no administrar servidores, sino ya de contratar servicios de información. Dentro de los conceptos seleccionados, yo escogí cuatro. El primero que me llama la atención es el tema del ingeniero Code y su modelo racional y sus 12 reglas, porque realmente yo me pregunto, ¿se cumplen realmente estas 12 reglas? ¿Las bases de datos no realmente racionales? Pues la verdad me parece que no, no podemos, ¿cómo podemos ser coherentes en el desarrollo si lo que existe no representa lo que estudiamos desde hace décadas? La verdad, de acuerdo con la literatura, con lo que se ha visto y con la propia experiencia, podría ser que ninguna base de datos cumple con las 12 reglas de code y que las bases de datos hoy en día no son totalmente relacionales. El segundo concepto que me interesa a mí es el del DBTG, la CODASIL, que es la conferencia de diseño y administración de lenguajes de bases de datos o de lenguajes de datos y el origen de COBOL, que es un intento de estandarizar un lenguaje de programación orientado hacia bases de datos, pero en su momento fracasó, pero luego vemos cómo termina obteniendo y convirtiéndose en un estándar tanto ANSI como ISO. El tercer concepto que me llama la atención es el paradigma de cloud computing que hablábamos anteriormente. Es un tema que ya se ha pintado como el futuro de las bases de datos, pero realmente es un modelo que en menos de una década ya se asentó como el presente, es dominante, transformó el modelo de propiedad de administración de datos y pues es lo que está mandado a utilizar hoy en día y todos debemos adaptarnos a él. Y el cuarto es el de las bases de datos orientadas a objetos. Me parece un concepto interesante, sobre todo con un gigante como Microsoft detrás, con sus productos Access y Excel, pero que realmente no termina logrando su objetivo de desplazar o de reemplazar el modelo racional, sino que termina convirtiéndose más en un tema híbrido. Trabajar objetos, pues sí, es un tema muy interesante, es un tema muy, muy bonito, es un tema muy bueno, pero pues la verdad, el modelo racional no deja de existir. Bien, en cuanto a tendencias importantes, pues hay muchísimas. Hoy en día vemos todo el tema de las bases de datos en memoria, la computación cuántica, las bases de datos vectoriales en tiempo real, la inteligencia artificial, el Machine Language, el Machine Learning, la arquitectura multinube, el Cloud 3.0, pero realmente me llama la atención a mí el tema de la gobernanza, calidad y privacidad de datos, pues porque es un tema que siempre va a estar ahí presente. Me parece que la privacidad de datos es algo que debe utilizarse. Aquí ustedes pueden ver el enlace a un informe que leí para complementar la información. Más de 1.500 profesionales indican que en el 2026 em, los líderes de datos están estipulando y poniendo lo que es calidad, seguridad y gobernanza como prioridades absolutas dentro del manejo de la información. Y ya son más de 140 países que ya están aplicando dentro de sus políticas públicas todo el tema de la protección de datos, la privacidad de datos, la gobernanza responsable. Y es un tema que ya no es opcional, sino que se convierte en un requisito estructural y que la verdad me parece que es un tema álgido y grande en cuanto al respeto de las personas y su información. Un ejemplo de utilización de bases de datos, como le dije al comienzo, yo no trabajo en TIC, yo trabajo en una empresa que presta servicios de salud, en una empresa social del Estado, un centro de salud, y allí un claro ejemplo y muy real de la utilización de bases de datos. Allí vemos bases de datos para todos los procesos del objeto misional, para la asignación de citas, para la creación y evolución de historias clínicas, para todo el proceso de administración de suministros y recursos, para el proceso de facturación y de contabilidad, para recursos humanos, para nómina, en fin. Es un claro ejemplo del uso de bases de datos en un muy alto porcentaje del desarrollo de las actividades propias de lo que había dicho anteriormente, que es el objeto misional de una entidad de salud. Esta primera foto que aparece es una foto aérea del lugar donde yo trabajo, la de salud del Tundama,
Y aquí la foto que aparece es del Hospital Regional de Vitama, pues que son empresas de aquí de mi ciudad que tienen que ver con el tema de la salud y pues el ejemplo que acabo de poner. De conclusiones, yo pongo tres conclusiones, básicamente el tema que em, el problema siempre ha sido más grande que la solución para el ser humano y cuando alguien cree que encontró la solución definitiva, pues obviamente eh, viene la realidad golpeándolo fuertemente, porque cuando creen ya dominar el tema de almacenamiento y consulta de datos, manejo de información y manejo de datos, pues obviamente aumenta exponencialmente la cantidad de usuarios, aumenta escandalosamente los niveles de complejidad, la cantidad de información y pues nada, desde las tarjetas perforadas hasta el modelo actual de almacenamiento en la nube. Simplemente la historia de las bases de datos nos muestra que la humanidad sigue corriendo detrás de su propia información, detrás de sus propios datos. Las grandes revoluciones, que como segunda conclusión, las grandes revoluciones han empezado siempre con una idea y no con un programa, no con un software, no con la tecnología. Si nos ponemos a ver las personas involucradas dentro de las grandes revoluciones, Hoyer y Coe, los ingenieros de grandes empresas como Amazon, Google, en fin, Apple, nos han mostrado que cambiaron el campo antes de haber escrito una sola línea de código. Es decir, que cambiaron primero las maneras de pensar el problema, es decir, de observar el problema, de cómo lo recogen, cómo lo acogen, cómo lo abarcan y obviamente cómo piensan el problema y la tecnología siempre ha llegado después de haber creado conceptos. Y la tercera conclusión que dejo yo es que el futuro no significa más capacidad o mayor velocidad, sino que debe centrarse más en el tema de la responsabilidad. Las bases de datos ya no solamente guardan los datos, sino que ya empiezan a entenderlos y las bases de datos del futuro van a lograr eso, analizar, entender, comprender los datos. Y pues la cuestión que tenemos que tener en cuenta es que cuando estos sistemas empiezan a tener más poder, pues se va a volver más importante el tema de saber usar bien estos sistemas. La gran pregunta que debemos hacernos ya no es el cómo procesar esos datos y cómo procesar más datos, sino que debemos preguntarnos también es el qué hacemos y qué haremos con esos datos y a quién le pertenece esa información. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo. Recuerden, mi nombre es Omar Castro y ahí nos seguimos viendo en el curso de diseño de bases de datos. Feliz noche.